Emisoras Católicas, Sudeca, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras, Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio Ceiba, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Buenos días, amigos oyentes, una vez más estamos en Foro Abierto, a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas Sudeca, para compartir con ustedes nuestras informaciones, reflexiones, y siempre con esa actitud de que esas reflexiones nos sirvan para enfrentar los desafíos de la vida. La idea es un diálogo que sirva, que le sirva a los de abajo, al pueblo llano, que es lo que importa, entiendo yo, en estos tiempos. Si eso solo en Foro Abierto se puede conseguir, también entiendo yo. Todo lo que tiene que ver con la situación con Haití es parte fundamental de estos últimas 2-3 semanas. No hay manera de que ese tema se pase a un segundo plano, porque tiene tantos elementos. Entonces yo quiero conversar con el invitado de hoy sobre un aspecto que yo sé que es vital y que yo no sé hasta dónde se pensó cuando se tomaron ciertas medidas, porque implica la vida de miles de personas. Estamos hablando del aspecto económico, no solo de los grandes productores, de los grandes, zonas que viven con ese mercado en términos de grandes sumas, sino los que tienen que ver con lo que lo que se desprende de esas grandes inversiones, de ese mercado grande. Hay muchas cosas, hay muchos aspectos. Entonces yo por suerte, tenemos que ser un invitado al que recurrimos siempre que tenemos temas económicos, para que nos hable un poco de todo lo que él maneja en términos de lo que es la economía, el mercado binacional, como se le dice. Él es economista, investigador también, Luis Vargas, profesor también, académico, y es una persona adecuada para este tipo de situación, para que nos oriente. Luis, bienvenido a Foro Abierto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para tratar un tema que indudablemente ha despertado un enorme interés, ha sido objeto de polémica. Así es. Ha repercutido como pocas veces en la prensa nacional, en la opinión pública, por tan encendidos debates, pero en el fondo, ¿cómo decirte? Creo que a veces no hay mal que por bien no venga. Y de hecho, este acontecimiento, estos conflictos en la región fronteriza, concretamente en Dajabón, de parte del lado dominicano, así como también de Juana Méndez, del lado haitiano, donde, como bien señalas, afectan a miles de familias. Así es. Y no hay que pensar tanto en razón o no razón, sino en el sufrimiento de que se entorpece una vida diaria, diario vivir, tener que ir a trabajar, obtener un ingreso para poder sobrevivir y mantener los familiares, especialmente a los niños. Y además de eso, se viene abajo todo un proyecto de vida, ¿verdad? De poder satisfacer necesidades diarias a través de actividades honestas en gran medida. Y ese es el tema que de una u otra manera pues tiene que ocuparnos. Efectivamente, desde el punto de vista económico, hay un mercado que más le llaman binacional, que es el mercado de Dajabón. Es un mercado que está bajo dirección del Ayuntamiento de Dajabón. Y es un mercado localizado en tierra dominicana, en el municipio de Dajabón, donde básicamente se ha desarrollado actividades comerciales y de otros tipos, porque a veces se piensa que el vendedor existe por sí mismo. No, hay un vendedor pequeño, pero hay grandes vendedores de productos agrarios, o sea, productos agrícolas,
productos pecuarios, productos agroindustriales, es decir, aquellos insumos que son producidos que a la vez van a ser utilizados en los predios ganaderos, así como también en los predios agrícolas y por supuesto manufacturas, o sea, bienes físicos, pero también muchos de estos productos son artesanales, es decir, son producidos por gente por cuenta propia o por las mal llamadas también microempresas, que no son en realidad empresas, sino que son actividades de sobrevivencia, de subsistencia. De una o dos personas. No, la gran mayoría es de una persona, o de caso de dos. Pero en realidad el proyecto no es construir una empresa donde se va a generar un ingreso, y ese ingreso que va a equivaler a una ganancia, esa ganancia se va a invertir. No, por Dios, eso es un desconocimiento de lo que son las actividades artesanales, que lo primero que tienen que saber, y no lo dicen, lamentablemente, no todas, pero sí una gran parte de esas instituciones de financiamiento de microempresas, básicamente lo que se tiene como norte es mejorar el nivel y calidad de vida, y por eso tú te encuentras que si hay una suma que entró fuera de serie en el negocito, la esposa del microempresario lo que piensa es cómo va a comprarse un nuevo juego de mueble o de comedor, o cambiar la televisión que está toda destartalada, o si tiene un televisor sumamente pequeño, pueda comprar un televisor más grande para mejorar o reparar la puerta del patio que hacía tiempo que y no había como también eso. Una lavadora. Mira, la lavadora, otro día vamos a hablar de esas cosas. Eso es un invento que ha transformado la vida de la familia, concretamente de la mujer, porque oye, no es fácil ir al río y estar lavando ropa y estar... Hemos visto que conocemos un poquito el campo y estarle dando contra la piedra ahí para sacarle el sucio y la... No, por favor. Oye, eso es un adelanto de tanta o más importancia, no quiero sobrepasarme, que hasta todos estos celulares. Claro que sí. Oye, lo que ha transformado, entonces esa mujer que antes vivía sacrificada, porque no solamente era lavar el río, sino que tenía que ir con un cambumbo de agua arriba del caco para poder atender sus necesidades diarias. Bueno, de todos modos tenemos la obligación de tratar el tema. En ese mercado se dice binacional porque van muchos haitianos, pero también yo he dicho que hay un peligro. Ya han aparecido los chinos con el propósito de apoderarse del mercado binacional, que es de los dominicanos y de los haitianos. Claro. Porque hubo un acuerdo, una parte de ese mercado binacional iba a estar en República Dominicana, o sea, en Dajabón, y la otra parte en Juana Méndez. Pero no vine aquí a tratar un tema que también tiene su propia historia y no quiero en modo alguno introducir el tema básico que es el que nos sirve de referencia. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros establecemos ese mercado de República Dominicana hacia la República de Haití, que es en realidad el mercado que existe, a ese mercado cuando usted vende de un país a otro se le llama exportación. O sea, son valores exportados, exportaciones de bienes, generalmente, de diferentes tipos de bienes, como yo dije, alimentos. Usted puede encontrar que tuve muchísimas mujeres, con hombres, con algunos cambumbos en la cabeza, llevando huevos y otros alimentos. No pierdas el punto ahí, Luis Vargas, porque yo tuve la suerte de ver un documental que hizo un francés casado con una amiga, que tú la conoces también, y él hizo un documental extraordinario de lo que significa diríamos, esa relación entre Haití y Dominicana. Y ahí incluso vienen personas de otras islas, vienen personas de otros países y se mezclan buscando oportunidades de comprar objetos, mercancías, que no solamente son alimentos lo que se maneja en ese mercado. O sea, cuando tú te pones a verlo, eso es un mundo que mucha gente quizás no lo percibe en toda su dimensión. Tienes razón.
Pero fundamentalmente son productos de consumo diario, Claro. de consumo básico, de consumo De alimentos, familiar. perecederos incluso. Entonces, concretamente Dajabón, porque hay todo un mercado, toda la zona fronteriza. Nosotros tenemos 5 mercados fronterizos. El de Dajabón, que es el principal, que absorbe 1 de cada 3 dólares que se venden en Haití. Tenemos el de Elías Piña, el de Jimaní, el de Pedernales, ahí van 4, entonces nos queda otro que es Manzanillo. Pero Manzanillo tiene una poca venta a Haití, porque es un puerto que se utiliza fundamentalmente para productos importados, por ejemplo, el caso de los combustibles, que es un puerto de importación. Es decir, cuando un país compra bienes de otro, esos bienes se dicen importados. Y además hay que señalar que es un puerto que sirve para desembarcar insumos que se utilizan en la construcción, concretamente el clinker. Entonces, lo que conocen a Manzanillo, el puerto de Manzanillo, podrán testificar en este sentido. Además, debemos de recordar que el banano, producimos banano y entiéndase banano guineo. Guineo, sí, se exporta a Europa y se hace esa exportación, esa venta al exterior a través del puerto de Manzanillo, con los proyectos que hay guineeros en la línea noroeste. Para tener una idea, si tomamos las estadísticas, que es las últimas que se ha publicado a nivel oficial, y si hablamos oficial estamos hablando de la Dirección General de Aduanas, que es la que monitorea mensualmente todas las transacciones mercantiles de República Dominicana con el resto del mundo. No con el mundo, porque República Dominicana pertenece al mundo. Y por eso Sí, hay gente, es bueno que tú hagas la aclaración. Es como el restante mundo. Que no estamos así. Entonces... Es igual que como, oye, te voy a interrumpir otra vez. No, o sea, cuando se dice, más... sí, no, porque por ejemplo la gente dice, en esta media isla, no, esto es una isla, donde habitan 2 pueblos, pero esto no es una media isla, esto es una isla, la Hispaniola. Sí, y la gente, entonces, sí, pero eso tiene su manipulación, que yo creo que no es adecuado repetirlo. Y si uno tiene la oportunidad, por lo menos de decir su punto de vista. Sí, lo que pasa es que de tanto repetirse se esto cae no es una media isla. En una... O sea, Dominicana no es una media isla. Dominicana es un país que está en una isla. Es igual que lo mismo, ¿verdad? Tú medio entraste, no. O tú entraste o tú te quedaste afuera, pero no puede ser que medio. Claro. Bueno, vamos con los datos. En los 8 primeros meses, de enero a agosto, las exportaciones a través del puerto Debo aclarar, porque el economista, investigador y profesor Luis Vargas se está hablando, no para que la gente sepa, como esto no es televisión, él está hablando con números, o sea, no está diciendo de memoria, yo creo, me parece, no, está dando datos estadísticos, o sea, lo que se ha registrado oficialmente por la Dirección General de Aduanas, que es la que real y efectivamente lleva la contabilidad de todas estas operaciones comerciales. Exactamente. Entonces, ¿a cuánto ascendió el valor exportado? Ascendió a 219 millones de dólares. En total, se vendió a Haití la cifra de 673 millones de dólares. Eso de 219 más o menos equivale a 31.5%, o sea, lo que estaríamos hablando de $1 de cada 3 se exportó a través de Dajabón. Ahora bien, ahí tenemos, como ya dijimos, diferentes tipos de bienes o de productos que son los destinados a vender y a la vez a ser comprados. En el país se tiene, para lograr de manera simplificada, 3 regímenes. Existe el régimen nacional, el régimen de zonas francas industriales de exportación y otros, que es el que corresponde a admisión temporal. O sea, hay alguien como almacenes o sencillamente de exportación, que es confuso y ya señalaré posteriormente. En términos de estos regímenes nacionales, todo lo que se exporta al exterior, que fundamentalmente no pasa
por zonas francas industriales, porque eso es un régimen especial. Entonces, como podemos ver, solo 65 millones de dólares de los 219 fueron real y efectivamente ventas de dominicanos a haitianos a través del mercado de Dajabón, la menor parte. Principalmente nuestro mercado es a través de zonas francas. Conocemos el proyecto que ha hecho sus aportes de Capellán, el Grupo M, que en Haití se le llama CODEBI, una empresa instalada en Haití, pero que está sometida a la legislación haitiana, al orden jurídico haitiano, aunque este proyecto, que no es solamente una planta industrial, también tiene una parte colocada, situada en República Dominicana, que es el hotel de CODEBI. O sea que el hotel está ubicado en Dajabón. Porque ahí hay cualquier cantidad de técnicos que no son dominicanos, pienso yo. Sí, no, más o menos para tener una idea, creo que de 19,000, 16,000 trabajadores son haitianos y 3,000 trabajadores son dominicanos. Pero ahí estamos. Pero es una situación que quizás mucha gente no conoce, no entiende. La fábrica como tal, o sea, está en el lado haitiano, físicamente hablando. No, está así. Pero el dueño es un dominicano. Ellos son accionistas dominicanos. Son accionistas dominicanos, ya. Y hay parte del personal también que es dominicano. Y se aloja, sobre todo el personal dominicano, en la parte nuestra, acá, de dominicana, en el hotel. Sí, y también visitantes. Y visitantes. O sea, porque muchos dominicanos prefieren que van a esa zona. Y prefieren irse al hotel. Sí, claro. Y comer y dormir en ese hotel. Además se hacen actividades sociales, institucionales en el hotel. Es posiblemente el principal hotel que yo tenga conocimiento de toda la zona. Pero que quede claro, o sea, ese proyecto tiene una parte en Haití y otra parte en República Dominicana. La parte fundamental es CODEBI, una corporación de desarrollo, ¿verdad?, de producción de piezas de vestir, vestimentas. Vestimentas que además se exportan. Sí, va a través de un esquema que hay donde Estados Unidos favorece las importaciones haitianas. Para que se tenga una idea, de cada 100 piezas de vestir que produce Haití, tiene el derecho, esa zona, no solamente eso, sino en general, porque esa es una de las principales empresas. Está otros proyectos como Caracol. Vuelvo a repetir, es importante que se entienda que Estados Unidos ha favorecido a Haití en las importaciones, porque de cada 100 piezas de vestir, llámese pantalón, blusa, calzoncillo, ropa interior. Básicamente es ropa. Son piezas, a menos que no haya una información. Entonces, de cada 100 piezas, las principales tiendas, los grandes centros comerciales, grandes plataformas comerciales, le compran una pieza de cada 100. Y eso es más que suficiente para que Haití pudiera duplicar, triplicar o cuadruplicar, porque tiene esa ventaja ofrecida por Estados Unidos. No lo han logrado, pero no venimos aquí a hacer un análisis, sino ver cuál es el impacto. Entonces, que quede claro, la mayor parte de esas ventas de República Dominicana a Haití a través del mercado de Dajabón es para zona franca. Son importaciones que hace CODEBI, fundamentalmente, a su misma empresa que está localizada en Santiago. Entonces son bienes intermedios, insumos, materias primas, y son reelaborados. No es casual, y esto es muy importante que se entienda, que nuestro principal producto de exportación a Haití, no solamente en Dajabón, sino en general, es el algodón. O sea, se cree que hay un gran mercado entre República Dominicana y la República de Haití. No, lo que hacemos es importar productos y esa importación luego la exportamos, a eso se le llama reexportación. El mercado que hay dominico-haitiano es un mercado que también en gran medida
es en gran medida de reexportación, porque si importamos algodón y después lo importamos, es decir, compramos al extranjero, lo traemos aquí y después lo vendemos. Elaborado, después de eso no se sabe en el país. Ya. Ahora, República Dominicana tiene una tradición de producción de algodón, no solamente durante la época de Trujillo, sino antes de Trujillo. Ya, por ejemplo, conocemos las plantaciones de algodón. La algodonera. Narri, ese es el que vende esos vehículos, no él, sino su papá. Sí. También Bogar, la finca de los Bogar, se dedicaban a producir algodón. Y antes de Trujillo había toda una serie de finqueros en el país. Y además de eso, iban dominicanos a Haití, esto es parte de un poquito de historia, del folclore, a trabajar en plantaciones algodoneras. Así Un dirigente político, ya no tal vez para los jóvenes, pero sí para nosotros, que es el caso de Miolán. En su biografía él narra de que fue a Haití, eso fue antes de que se instalara Trujillo, a trabajar con su papá en una plantación dirigida por un estadounidense en Haití. Y ahí se sabe del mercado que había, no solamente en época de Trujillo, sino estamos hablando a principios de siglo, de los años 20, de que había un comercio importante entre República Dominicana y Haití. Y República Dominicana y Haití, porque nosotros les comprábamos muchos productos a Haití en los primeros decenios del siglo XX, del siglo pasado. Así es. Todo lo que era montura, eso venía también de Haití. Muchos de esos productos que utilizaban los animales también en la producción agrícola, porque esa idea de que Haití es pobre, todo es relativo. Así es. Haití ha tenido época en que ha tenido un mayor desarrollo que República Dominicana. Ha tenido un nivel de riqueza mucho mayor, lo cual es positivo, porque se ve que no siempre han vivido en condiciones difíciles. Ahora, otra cosa es la situación que hay hoy día. Entonces, me parece muy, muy importante que esto se apunte, porque si no, entonces no tuviéramos una visión clara de lo que está ocurriendo. Si nosotros fuéramos a ver las exportaciones a Haití con respecto a las exportaciones generales de nuestro país, estaríamos hablando de que a Haití solamente se le vende $8 de cada 100. O sea que no es el gran mercado, todo. Juntamos las exportaciones nacionales. O sea que no es verdad eso de que nuestro principal socio comercial es Haití en ese sentido. No, eso es falso. Ya. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Ya. El segundo socio comercial es Suiza. Y si vamos a corregir, que sería... Porque pero espérate, tú estás diciendo algo muy importante, Luis Vargas. Bueno, pero imagínate, que yo llevo años. Es que eso es parte del folclore. Nuestro principal socio, y ahora, entonces, hay que cambiar el enfoque con respecto. Completamente. Por eso hay que ver que cualquier medida que se toma, como que se ha tomado ahora, no encontramos esa rebelión. Claro, estamos hablando de decenas de miles de familias que se ven afectadas, claro, pero nosotros somos aproximadamente 11 millones de personas, donde esa zona es de poca población. Además, más o menos, en la provincia de Dajabón no llegan a 50,000. Pero del lado de Juana Méndez sobrepasan los 200,000. ¿Qué significa eso? Que del lado de Juana Méndez hay 4 veces más habitantes que del lado de Dajabón, toda la provincia, porque el municipio más o menos llega a 28,000, 30,000 personas. Eso es otra cosa, se cree que estamos más poblados. No, ellos están más poblados. Y esa empresa, Codevi, ha venido siendo un sifón de atracción de haitianos hacia la frontera. Pero también hay un tipo de comercio, por ejemplo, yo estoy viendo ahora en las redes, y eso no es falso porque son imágenes recientes, que uno dice, entonces, ¿cómo es que se maneja ese mercado dentro de esta situación? Todo lo que está pasando con la construcción del canal de aquel lado, está utilizando cantidad de mercancías producidas de este lado. Sí. El cemento, el cemento. Había que aclarar, pero antes de meterme en importaciones, no, eso es exportación. Entonces le compramos muy poco a los haitianos. No puede ser que si tenemos un mercado de 673 millones,
de dólares en los primeros 8 meses, apenas le compremos a Haití 11 millones de dólares. Yeah. Eso es escandaloso, eso es discriminatorio, eso es desigual, no importa quién lo diga, porque son datos oficiales. No puede ser que nosotros estemos vendiendo 61, exportamos 60 dólares por cada dólar que importamos. O sea, hay una injusticia y es obligación de las autoridades gubernamentales dominicanas de corregir este desequilibrio, este comercio discriminatorio. Y todavía más, el mercado que pudiéramos contribuir a que tanto dominicanos y haitianos se lleven bien, como es el mercado de Dajabón. Entonces ahora tenemos un problema que debe de ser un dolor de cabeza, porque los chinos decidieron desembarcar en el mercado para apoderarse del mercado de Dajabón. Mercado que fue construido para favorecer los pequeños productores. No confundamos lo que es Dajabón como puerto terrestre, puerto de exportación, como también el caso de Jiménez, usted ve las patanas, no. Una cosa es las exportaciones, porque en definitiva, ¿quién es el principal comprador de insumos en Dajabón? Es Codevi. Y Codevi ha contribuido a creación de puestos de trabajo, a hacer inversiones allá, pero no nos confundamos. Ese mercado binacional, el mercado que está dirigido por el ayuntamiento, es un mercado que es minoritario en comparación al resto. Para que tenga una idea de lo que estamos hablando. Entonces, el segundo mercado, estamos hablando de algodón, pero en piezas de vestir son piezas que no están finalmente fabricadas en el país, que se le mandan a Haití, concretamente a Codevi, son procesadas allá, y una parte importante de esas piezas vuelven a República Dominicana y la exportamos a Estados Unidos. 32 millones de dólares. Yo quiero hacer una pequeña pausa ahora. Te lo voy a la pausa te la voy a hacer con una pregunta a la vez. Sí. Yo estoy percibiendo, por lo que tú dices, que hay un gran mercado que no se está afectando, que no se va a afectar, por lo que veo. Y que lo que sí se está afectando es esa multitud de gente de Juana Méndez, sobre todo, y del entorno pobre de Dajabón. De Dajabón. Yo estoy pensando incluso hasta de esos cargadores, gente que vive, tú lo ves afanando, cargando bultos, y que de esos que viven. Que por eso mi dolor, para decirlo de una manera clara, es pensando en eso, en los de a pie, en los que no tienen nadie que los defienda, que no tienen voceros. Hay un mercado real del que viven miles de personas. Gente que son incluso vecinos, que hasta se hablan, voceando. Ese tipo de gente es la que uno ve en esos videos manipulados muchas veces. Son los constructores de la ciudad de Dajabón, de la provincia de Dajabón, igual que son los constructores, esos trabajadores del departamento, así que se le llama, de Juana Méndez. Pero lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos. No crea que fueron los estadounidenses en sentido general. Harlem, que es uno de los principales barrios de Estados Unidos, áreas, zonas, fue construida con la comunidad negra, negros, pero también dominicanos, participamos. Y cuando usted habla de Estados Unidos, usted tiene que hablar de Harlem. Así es. Y cuando habla de Harlem, tiene que hablar de música. Así es. Uno de los principales centros de aprendizaje de música son centros que están localizados en Harlem. Así es. Esto es apasionante porque esa ciudad ha sido construida a base de trabajadores. Como los dominicanos estamos contribuyendo a construir New York. Como en Estados Unidos le deben todo eso a la cantidad de mexicanos que han estado pasando ahí y que han estado, además que son de ahí, es California y todo eso. Pero en fin, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Luis Vargas. ¿Viste cómo está hoy? Que siempre aclaro, Luis es economista, investigador, profesor académico, entonces estamos haciendo un enfoque que no sea el que se enfatiza, que se apoya en crear situaciones diríamos, de enojo, de xenofobia, de prejuicios, de reacciones emocionales. Hay tantas cosas en común que lo único que nos debe mover a nosotros es conversar, aclarar y buscar la manera de que haya menos gentes de abajo que sufra en lo que son diríamos,
la lucha por los beneficios reales que están por encima de lo que el pueblo percibe. De eso se trata. Vamos a hacer esta pausa precisamente todo. Todos tenemos un precio, todo se compra, se ve.